Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy el cuarto camino para mejorar, ajedrez por correspondencia. El ajedrez por correspondencia es una excelente herramienta de entrenamiento, pero a menudo es mal entendida. Esta forma de juego es un camino para mejorar, aunque sus adversarios utilicen las computadoras. ¿Cuál es el asunto fundamental? ¿Cuál es el punto en esto? Hay jugadores de ajedrez por correspondencia que aceptan jugar sin la asistencia de ordenadores, sin la utilidad o el uso del silicio. Pero considero que el uso de las computadoras es realmente algo bueno. ¿Por qué? Puesto que esto mejora enormemente la calidad del juego de tus oponentes, lo que te obliga a ti mismo a elevar tus conocimientos, tu propio nivel. Entonces, cuanto más rápido sea la computadora de tu adversario, mucho mejor. Ayuda a nuestra capacitación. Por supuesto, cualquier daño a nuestro ego que nos duela perder por culpa de que el contrario utilizó la computadora, aunque, haciendo un paréntesis, en la actualidad existen formas de determinar si tu adversario está usando la computadora de una manera indebida, pues se considera que para los problemas de la apertura, solucionar la apertura, entonces en ese caso sí es permitido, no hay problema ninguno de trampa, puesto que están ahí las aperturas, usted puede realizar movimientos del ordenador en la apertura, etcétera. Eso es entre paréntesis. Pero no debemos sentirnos dolidos porque hayamos perdido, debido a que hemos sido derrotados por esas bestias del silicio, esas bestias de computadora que no tienen sentimiento, pero que analizan muy bien. El efecto de tener un oponente tan fuerte es múltiple. En primer lugar, tienes la oportunidad de jugar algunas líneas principales en lugar de esa antiteoría que generalmente ocurre en el ajedrez de los clubes. En los clubes la gente sabe que no utiliza mucha la teoría, entonces se van por las ramas tratando de confundirte, de que no entres en la teoría, etcétera. Sin embargo, en el ajedrez por correspondencia, por regla general, en casi un 90%, todo el mundo entra en la teoría. Y tú puedes, de esa manera, también por medio de las bases de datos y todos los elementos que existen en Internet, puedes mejorar tu juego en la apertura. La posibilidad de usar ChessBase y otras bases de datos de otros programas ayuda a los jugadores a superar sus preocupaciones de que no conocen ninguna teoría. En el ajedrez por correspondencia simplemente puedes buscar y aplicar nuevas ideas. Otro gran efecto que tiene jugar por correspondencia es que ya no tienes que pensar en el reloj o en trucos tácticos para ganar, puesto que también puedes o debes superar a tu oponente y su computadora en un nivel tanto profundo y estratégico. Esto proporciona un incentivo evolutivo, una evolución que puede tener cada jugador para jugar más profundo y más correcto cada una de las partidas,
que luego, por supuesto, se extenderá a juegos de diferentes modalidades cuando estés ya sea jugando por internet o cuando ya después que salgamos de los problemas de la pandemia del COVID, entonces pueda jugarse en torneos frente a frente con otros jugadores. Ahora, ¿dónde deberías jugar? La solución más simple es registrarse en una de las plataformas de ajedrez que existen online, donde se juegan partidas de 1, 2 y 3 días para realizar un movimiento y responder a la jugada del contrario. A veces en un mismo día se realizan varias jugadas, pero bueno, lo normal es que cada 3 días se responda ese movimiento. También existe lo que es la Federación Internacional de Ajedrez por Correspondencia, donde ya ahí se puede jugar también por medio de los ordenadores, donde se envían, hay un programa donde usted envía la jugada, pone la jugada y el contrario le responde. Antiguamente el correo postal se solía hacer de esa manera, quiere decir que por carta, no por internet, se jugaba por carta. Supongo que todavía exista esa modalidad, pero le recomiendo que no utilice esa forma, sino que utilice la forma actual de las plataformas que existen en internet. Ahora vamos a ver una partida entre Hunt y Davis en Blackpool en el año 2003. Les recomiendo que donde le indique que detenga el vídeo, analice la posición como si estuviese jugando una partida por correspondencia y la analice. No tiene que utilizar para ello el ordenador, solamente puede detener el vídeo, buscar algunas jugadas, hacer un pequeño análisis, etcétera, y entonces de esa manera usted posteriormente puede comprobarlo con el ordenador o con la línea que nosotros hemos expuesto en el vídeo. Bien, comenzando la partida que le hemos mencionado, esta comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, una apertura española A6, alfil A4 y caballo F6. Las blancas aquí resolvieron la situación con el enroque corto y el negro respondió con alfil E7, todo teórico. Torre E1 defendiendo el peón de E4 y al mismo tiempo amenazando alfil por C6 con el fin de capturar el peón de E5. Por ese motivo las negras juegan B5, a lo que el blanco lógicamente responde con alfil B3, D6 y C3. Después del enroque corto y H3 se llega ahora a la variante Chigorin con caballo A5, alfil C2 y C5. Las blancas en este momento juegan el avance D4. Una de las ventajas del ajedrez por correspondencia es que ahora usted puede estudiar esta posición si lleva las negras. Lo mismo puede ser si lleva las blancas, por supuesto. Y buscar varias líneas que puedan emplear y seleccionar la que más le guste. Detenga aquí el vídeo y estudie esta posición, buscando en su base de datos las continuaciones posibles de las negras. En la partida, las negras jugaron caballo D7. Este movimiento fue el primer juego, comenta Davis, en el que el negro empleó el sistema Keres en el tablero, previo estudio con juegos por correspondencia, y su oponente evidentemente esperaba algo más. Jugó los primeros movimientos, los primeros 11 movimientos, con suficiente confianza, pero a partir de este movimiento, después que jugó el negro caballo D7, comenzó a consumir mucho tiempo. Estamos ya en una partida en vivo,
pero esta variante la había analizado Davis previamente en partidas por correspondencia preparando esta variante, que también se llama, como le dije, sistema Keres o variante Keres. Otras continuaciones aquí más empleadas, y supongo que usted ya haya buscado en la base de datos o tal vez las conozca, son en lugar de caballo D7, dama C7, que es la jugada que compone el complejo de la variante Chigorin. Esta es la línea principal. También se ha jugado en este momento C por D4, así como la línea alfil B7. Nos hemos encontrado también que caballo C6 ha sido empleado en esta posición. Espero que usted haya encontrado estas jugadas y seleccionado la que más le guste. También dentro de ella puede usted hacer sus análisis para mejorar esta capacidad de juego. Después de la jugada caballo D7 de las negras, Hunt continuó con D5. Aunque esto es bueno en muchas líneas de la española, de la variante cerrada en la española, en esta posición particular es mucho más controvertido. El asunto es que las negras están bien preparadas para jugar en cualquier momento, preparándolo el avance F5. Aquí, después de haber movido el caballo de F6, D5 se usó o fue empleado en una partida entre Fischer y Keres, y aunque las blancas pueden mejorar el juego de Fischer o podrían mejorar lo que jugó Fischer en esa partida, necesitan saber exactamente lo que está haciendo en esta variante con D5. El negro respondió con caballo B6. Otra posibilidad interesante es transferir el caballo de A5 a otra posición por medio del salto del caballo de A5 a C4. Podría continuar, por ejemplo, B3, caballo de C a B6 y A4, movimiento típico y característico de las aperturas de la apertura española. B por A5, B por A4 y B por A4, perdón. Caballo C4, alfil D3. Y ahora el caballo vuelve otra vez a A5. Caballo A3, caballo B6, C4 y caballo D7. Esta posición le dio al negro una facilidad de un juego bastante, valga la redundancia, jugable, una posición aceptable en una partida entre Sutovsky y Ax en Pax, una ciudad de Pax, en el año 2005. Es otra posibilidad que tenían las negras en lugar de lo empleado en la partida con caballo B6. Aquí ahora se jugó B3, que en realidad no es lo mejor. Las blancas están intentando con este movimiento en un futuro tratar de fortalecer el peón de D5 por medio de C4. En la partida que habíamos mencionado entre Fischer y Keres en el torneo de candidatos de Curazao en el año 1962, se presentó este movimiento agresivo, G4, pero este movimiento no está bien. Después de H5, caballo H2 y el cambio H por G4, H por G4 y alfil G5, siguió caballo D2, pero tras G6 las negras ya tuvieron un mejor juego. El movimiento correcto en esta posición en lugar de B3 es el desarrollo del caballo de B a D2, el cual empleó el gran maestro Peter Lecoq y la puso en el centro de atención
en un par de encuentros contra Kramnik y Adam. Solía pensarse que en este momento el avance F5 era la respuesta correcta, pero luego de la captura E por F5, alfil por F5, se cambian los alfiles igualmente en F5, alfil por F5 y torre por F5, el blanco juega caballo E4. Esta posición ha demostrado ser bastante prometedora para las blancas. Aquí en esta posición podemos observar el tema ya tratado en otro vídeo y además tratado por Roberto Grau en uno de los tratados general de ajedrez, el tema fundamental de la columna F semiabierta contra la casilla E4. Por regla general, el caballo en E4, el dominio de la casilla E4 es mucho más importante que el dominio de la columna semiabierta por la torre. Ahora, en vista de todo esto, podría ser que las negras deberían jugar más lentamente después de caballo B de 2 con G3, cuya posición sería interesante analizar en caso de que esto fuese una partida por correspondencia, que también ahí le dejo la oportunidad que detenga el vídeo para que analice esta posición si le gusta o no. Después usted puede estas posiciones ponerla en un tablero y realizar sus análisis, anotarlas y confrontarlas con el ordenador. Les aseguro que esto les ayudará a mejorar su capacidad de análisis. Ahora, siguiendo la partida con B3, Davis continuó con F5, E por F5, alfil por F5. Se hizo el cambio igualmente que en el análisis que realizamos, donde el blanco juega alfil por F5 y torre por F5. Analice esta posición y encuentre la continuación mejor para las blancas, y para ello detenga el vídeo en este momento. Las blancas, aprovechando la casilla E4, ubicaron su torre en esa posición, que no es la mejor pieza para ocupar dicha casilla. Claramente que el caballo de B1 no va a llegar tan rápido a esa casilla debido a que el peón de D5 está débil y no puede jugar caballo de B a D2. Si juegan este movimiento, el caballo de las negras va a capturar el peón de D5, pero en lugar de torre E4, quizás las blancas deberían haber jugado en este momento caballo A3, un movimiento de flanco con el caballo, pero cuya idea es tratar de dar el apoyo al peón de D5 por medio del futuro avance C4. Veamos dos continuaciones de las negras. Una de ellas es C4, impidiendo la idea del blanco de jugar C4. Otra alternativa es mover la dama a D7 con el fin de pasar posteriormente la torre a la columna F, y pudiera existir después de ese doblaje de las torres el sacrificio de calidad con torre F3, que es típico de este tipo de posiciones para debilitar el enroque de las blancas. Seguiría aquí la solución del problema por medios tácticos. C4, aparentemente se pierde un peón, pero no es así. Después de B por C4 sigue la jugada intermedia alfil de 2 atacando el caballo de A5, que debe retirarse a B7, y después de B por C4 las blancas quedan mejor, puesto que han fortalecido su peón de D5.
Posteriormente podrán trasladar el caballo por medio de C2 a E3, previo o previa defensa del peón de C4. Después de la jugada C4, el blanco puede jugar alfil E3, con la idea en algunas variantes de cambiar el alfil por el caballo, seguido de B4 y caballo C2 a E3, desalojando la molesta torre de F5. Y por qué no también pensar que después de ese cambio el caballo pudiera venir de F3 a D2 y a E4. Son ideas que les dejo ahí para que tengan patrones o en este tipo de posiciones. Bien, regresando a la partida, torre E4 de valor dudoso siguió C4, a lo que continuó el blanco con B4 y ahora caballo B7. Es verdad que el caballo en esta posición no es muy activo aquí, pero el débil peón de D5 de las blancas es un problema mucho más serio que el caballo en B7, que en un futuro podría también activarse por medio de caballo D8 y a F7. Pero el problema principal de las blancas es el débil peón de D5. Las negras se enfrentaron ahora al desarrollo caballo A3, que pretende por supuesto caballo C2 y E3, desalojando la torre de F5 y mejorando la posición de este caballo. El negro jugó dama D7. Detenga aquí el vídeo. En este momento les dejo esta posición para que la analice. ¿Qué jugada o jugadas tiene el blanco a su disposición con el fin de que las compare con el de la partida, que no fue muy buena, o que no es buena, en realidad no es buena? Las blancas jugaron en este momento G4, un error que empeora la mala posición que tienen. Esto también debilita considerablemente el enroque corto y el caballo de F3. La columna F puede ser un tema para las negras de atacar en ese sector de las blancas. Deberían haber intentado, en lugar de atacar, defenderse y no crear estas debilidades adicionales en el ala de rey. Por ejemplo, supongo que ya usted haya encontrado al menos dos movimientos que pueda emplear el blanco en este momento. Uno de ellos es alfil E3. La otra jugada, en lugar de alfil E3, con esto se está atacando evidentemente al caballo de B6, pero fundamentalmente se completa el desarrollo. La otra jugada sería torre G4, otro movimiento que pudiera pretender en un momento determinado caballo D2 y caballo E4, mejorando la posición de este caballo a una casilla mejor. Y finalmente caballo C2, que conjuntamente con las otras dos eran tres opciones para luchar mejor, aunque en los tres casos las negras están algo mejor, tienen mejor disposición de sus piezas. Siguiendo la partida con G4, continuó torre F7, alfil E3 y ahora caballo A4. Los caballos no siempre son sombríos o tristes o mal ubicados en la banda del tablero. En este momento está muy bien aquí porque atará a las piezas blancas de una manera muy efectiva, sobre todo por el ataque a que está sometido el peón de C3, que
tiene que ser defendido de mejor manera con caballo B1. Esto en realidad es una miserable retirada que está motivada por la necesidad de defender, como les dije, el peón de C3. Pero ahora la posición de las blancas comienza poco a poco a desmoronarse. Siguió torre a F8, ya se está atacando directamente al débil caballo de F3 que se tiene que retirar a DF a D2, alfil D8, una jugada característica de estas posiciones donde se tiene un alfil malo. Si no se puede cambiar este alfil en la casilla G4, G5, pues entonces la mejor actividad de este alfil es ubicarlo en B6, donde tendrá una mejor actividad en esta diagonal de A7 a G1, además de tratar de cambiar este mal alfil por el alfil de E3 de las negras. Ponemos la continuación de la partida, A3, con el intento claro de tratar de movilizar la torre de A1, pero no va a tener mucho tiempo para ello. Siguió alfil B6, F3. Siguen las debilidades necesarias del enroque ante la creciente presión de las negras en el ala del rey. Caballo de 8, como lo había mencionado, este caballo puede entrar en acción por F7, pero ahora está dejando libre la casilla B7, como veremos más adelante, para presionar al débil peón de D5. El blanco trata de reforzar su enroque poniendo una defensa extra sobre el peón de F3 y quitándose de esta peligrosa diagonal. El negro continuó con dama B7, poniendo fuego sobre el peón de D5. Ahora no hay manera de defenderlo que no sea retirando el caballo a F1 y sigue torre por F3. Esta es la ruptura decisiva de las negras. Aunque las blancas van a obtener 2 torres por su dama, sus piezas están muy mal coordinadas para oponer una decente resistencia. La partida continuó ya casi finalizando con dama por F3, torre por F3, rey por F3 y ahora un jaque intermedio muy importante, dama F7, jaque. De esta manera, como veremos a continuación, se fuerza el rey para ubicarse en una posición favorable al negro, con vista a un futuro dar un peligroso jaque con la dama en D3. Siguió rey E2 y dama por D5. La torre está encerrada, por lo tanto tiene que defenderse con caballo G3, pero ahora sigue dama F3 jaque, dama D3 jaque, rey F2 y dama C2 jaque. Y ante la amenaza siguiente de dama B2 capturando la inútil torre de B1 que ha estado observando todo el juego, las blancas abandonaron. Una partida muy interesante donde tiene contenido estratégico y táctico, pero lo fundamental de este vídeo es que usted aprenda con lo que hemos realizado y las tareas que le hemos proporcionado, desarrollen una especie de análisis como si estuvieran jugando una partida de ajedrez por correspondencia, que los entusiasmo a que para que superen su análisis y sus conocimientos de la teoría, practiquen partidas online de 1 día, 2 días, 3 días, para que les permita en su casa analizar dichas partidas y enriquecer sus conocimientos teóricos de la apertura. Sin más, no queda otra cosa que sugerirle que se suscriban
que le den a la campanita, le den like y así, de esa manera, podremos seguir aumentando nuestros suscriptores y ustedes también aprendiendo y recibiendo los vídeos cada vez que se publiquen. Sin más, nos veremos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.